Hermanos amados, esta noche nos toca estudiar el tema número 10 del módulo 2, que es liberación de demonios. Es un tema bastante interesante, necesario, fuerte, pero que sin él, hermano, no podemos fluir como deberíamos de fluir. ¿Por qué? Porque la batalla que nosotros, hermano, como iglesia del Señor libramos, no es en el plano, digamos, humano, sino que la batalla es en el ámbito espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en los lugares celestes. Por lo tanto, debemos de entender, hermano, que como iglesia debemos de estar preparados para enfrentarnos en cualquier momento a cosas como estas. Entonces, la liberación de demonios que rige la iglesia de hoy consiste en sacar o echar fuera los demonios con la autoridad de la palabra y manejada por el Espíritu en personas consagradas. Quiere decir que el estudio que hoy vamos a realizar tiene que ver con el hecho de que nosotros seamos autorizados por el Señor, por el poder de su Espíritu y con el conocimiento de la palabra, que esto es lo más importante, para poder desalojar espíritus inmundos, espíritus demoníacos de las vidas o de las personas que así el Señor lo disponga. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, Deuteronomio, por favor, capítulo número 29 y versículo 29, por favor, búsquelo en su Biblia, Deuteronomio 29. Quiero que leamos lo que dice la Escritura. Hay muchas cosas que en cuanto a la liberación necesitamos comprender para no caer en errores, para no caer en cosas que no son con fundamento de la palabra. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque en relación al tema de la liberación, en el tema de espíritus inmundos, demonios y todo eso, hay muchas preguntas, hay muchas dudas en cuanto, por ejemplo, al origen de los demonios. ¿Quiénes son los demonios? ¿De dónde salen? Porque algunas personas dicen, bueno, y entonces los demonios, ¿dónde se originaron? Preguntan algunos, ¿verdad? Otras personas dicen, ¿y los demonios son los mismos ángeles caídos? ¿O los demonios son los mismos que la Escritura menciona que fueron contratados por Luzbel y fueron lanzados del cielo? Y la verdad es que no es así. O sea, los ángeles caídos no son los demonios. O sea, los demonios tienen otro origen. Los ángeles caídos siguen siendo ángeles caídos. Pero la diferencia entre los ángeles caídos y los demonios es que los ángeles caídos no pueden poseer cuerpos. Pueden realizar cualquier otra función, pero no poseen cuerpos. Y los demonios sí pueden poseer cuerpos. Entonces, teológicamente hablando, diferentes estudios mencionan algunos orígenes y también mencionan algunas razones por las cuales los demonios buscan poseer cuerpos. Algunas líneas dicen, por ejemplo, de que los demonios son espíritus que algún día habitaron cuerpos y que por eso ahora buscan habitar cuerpos. Porque si usted se da cuenta, hermano, los demonios buscan, aunque sean cuerpos animales, para habitar. Porque cuando los echaron fuera de aquel endemoniado que estaba en Gadara, ellos pidieron que aunque sea los enviaran a los cerdos, porque ellos necesitan cuerpo para manifestarse. Entonces, hay diferentes teorías, pero en realidad en la Biblia tenemos muy poca luz en relación a cómo fueron originados los demonios, dónde se originan los demonios. Algunas personas piensan también que son creaciones anteriores a Adán y que de alguna manera fueron maldecidos por su pecado, pero todo eso solo son luces, no son cosas que tengan ¿qué le puedo decir yo? Una cosa clara. Entonces, por eso les decía yo, las cosas, lo que dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen al Señor y las reveladas son para nosotros. Entonces, no nos toca a nosotros, hermanos, discernir de alguna manera
lo que no está claramente escrito. Lo que sí sabemos, por lo que la Escritura nos habla, es que los demonios son comandados o gobernados por Luzbel. Eso sí estamos claros. Responden a la jerarquía de las tinieblas. Son gobernados por Luzbel y por ciertos ángeles de la creación caída, ¿verdad? Que tienen rangos o que tienen jerarquías altas. Porque algo que yo logro comprender, hermano, y que usted también tiene que entender, y es parte de lo que nos da éxito en la batalla espiritual o en la lucha espiritual, es que tanto en el reino de las tinieblas como en el reino de Dios se respetan jerarquías. En pocas palabras, hermano, es tan importante entender esto que la misma Biblia nos enseña, que dice que algunas personas, por falta de conocimiento o por ignorancia, dice que se atreven a reprender autoridades superiores. Y entonces dice la Biblia que por esa causa aún Miguel, dice, no se atrevió a proferir palabra contra Rubén, sino que le dijo: Jehová te reprenda. Miren qué tremendo, hay una jerarquía, hay una autoridad, o sea, hay una línea jerárquica. Por eso yo creo, hermano, que nosotros como hijos de Dios debemos comprender claramente que si rompemos esa jerarquía y nos salimos nosotros de esa estructura de autoridad y gobierno que el reino de los cielos tiene, comenzamos fracasando. O sea, el éxito, el verdadero éxito comienza cuando yo reconozco esta línea de autoridad. Por eso, imagínense, los demonios reconocen y actúan bajo una jerarquía. Por eso la Biblia menciona, hermano, habla de potestades, principados, huestes de maldad. O sea, hay jerarquías que cada una de ellas tiene una función o un rol, y cada una se sujeta a la otra. Y fíjense lo tremendo, hermano, que a veces a mí me preocupa, y es que muchas veces las tinieblas son más respetuosas de la jerarquía que los mismos hijos de Dios. Muchas veces, hermano, las tinieblas son más respetuosas de sus propias autoridades que los mismos hijos de Dios. Por eso es que yo les digo siempre, cuando hablo de guerra espiritual, les digo de que no podemos enfrentarnos a un reino. Oiga, el reino de las tinieblas es organizado, estructurado, ordenado. Así es el reino de las tinieblas en cuanto a su ataque. Mire cómo ataca. Cuando el reino de las tinieblas ataca, ellos no es que usted que atacan, hermano, sin estructura. Ellos se unen, hermano, y se ordenan, y uno manda a llamar a otro y se respetan. Y mire cómo somos nosotros los hijos de Dios. Ni entre nosotros nos respetamos muchas veces. Imagínense, no respetamos autoridades, no respetamos jerarquías, hablamos mal del otro. Yo nunca he visto las tinieblas pelearse, nunca he visto, hermano. Difícilmente. Ellos se ordenan, se unen. Fíjense que fariseos y saduceos, por ejemplo, no se llevaban entre sí, dice la Biblia, que eran archienemigos por doctrina, porque unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Unos creían en la vida después de la muerte y los otros decían que con la muerte se acababa todo, no se hablaban. Pero cuando Cristo apareció, se unieron para atacarlo, y ahí se volvieron amigos. Imagínense qué tremendo. Y nosotros a veces, los del reino de la luz, hermano, ni porque tenemos al enemigo enfrente no nos unimos. Entonces tenemos que comprender todas estas cosas. Entonces estos seres llamados demonios tenían cuerpo. No sabemos cómo eran, pero sí entendemos que esos seres debían haber tenido cuerpo. ¿Por qué se deduce esto? Por el hecho de que aparentemente ellos provienen de una creación destruida por agua. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 y verso 2, se da cuenta que la tierra se encuentra en una condición de diluvio, cubierta por agua. Génesis capítulo 1 y verso 2 dice, en el capítulo 1 y verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero lo siguiente que dice Génesis es que la tierra estaba, aquí estaba, desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces usted sigue leyendo y se da cuenta que la tierra estaba cubierta por agua. Y eso implica que la tierra había sufrido, había pasado por un diluvio. Entonces, cuando usted entiende eso, entiende que esas creaciones
fueron destruidas por agua, como fue destruida la creación de Noé, cuando hablan los contemporáneos de Noé, cuando dice que no volverá a contender Jehová con el hombre y todo lo demás. Ahora, ¿por qué agua? Porque el agua ahoga el cuerpo. O sea, el agua es lo que podía destruir los cuerpos. Pero luego de la caída de Luzbel, junto con otros ángeles que cayeron, eso lo habla Judas capítulo 1 y verso 6, los ángeles que dejaron su morada, las criaturas gobernadas por ellos, al parecer son esos demonios que quedaron sin cuerpo. Ahora, miren qué tremendo, los demonios son los responsables de batallar en la tierra, porque si usted se da cuenta, hermano, las demás potestades luchan en los aires. La batalla está en los aires, en los lugares celestes. Los que comandan, los principados están en los aires, las potestades están en los aires, pero los demonios actúan a nivel tierra. Ellos son los encargados, ¿cómo le pudiera decir yo? Como cuando Moisés, ¿verdad? Y dice la Biblia que estaban peleando contra los amalecitas. Dice la Biblia que Moisés estaba en el monte y Josué estaba luchando contra los amalecitas. Y cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, y cuando Moisés la bajaba, los amalecitas prevalecían. Entonces, hermano, en los montes, la batalla, había batalla en los montes, pero también había batalla en el valle. Entonces, así sucede, hay batalla en los aires, pero también hay batalla en la tierra. Porque los que influencian, los que tocan la vida, los que estorban, los que se meten en los cuerpos, son demonios que actúan a nivel de tierra o a nivel terreno. Entonces, como no tienen cuerpo, apetecen los cuerpos humanos, prioritariamente los cuerpos humanos, pero en ocasiones también se meten en animales. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, de algunos casos tremendos, como por ejemplo ataques de animales a seres humanos, ¿verdad? Tremendo. ¿Cómo usted puede ver un animal poseído o poseso por demonios atacando seres humanos, destruyendo? Es impresionante, ¿verdad? Cómo el reino de las tinieblas puede afectar. Entonces nosotros no sabemos, la verdad, por qué dejó Dios entrar esta creación a nuestra creación o a la creación actual. Pero lo que estamos seguros es que aún los demonios cumplen planes de Dios. Fíjense qué tremendo lo que le estoy diciendo. Cumplen planes de Dios, porque al final estos mismos demonios, en algunos casos, se vuelven como correctivos de Dios para sus hijos desobedientes. Nosotros debemos de comprender eso, hermano. Es que, ¿sabe qué comprendo yo? Yo comprendo, hermano, que nuestro Dios tiene control de todas las cosas. A Él nada se le escapa de control. Y todo lo que le pasa está bajo el control de Dios. Todo lo que pasa en la tierra está bajo el control de Dios. Y si algo sucede, no es porque Dios no lo pudo controlar, sino porque sigue estando bajo el gobierno de Dios. Entonces, de manera que Dios siempre va a ser glorificado por el poder de su nombre y de su palabra. Y siempre Dios se va a salir con la suya, porque la Biblia dice que no hay quien lo pueda detener y quien impida que haga lo que Dios ha dicho que va a hacer. Entonces, pienso yo, hermano, que ellos pueden actuar donde Dios les permite actuar, pero también donde Dios les deniega o donde Dios les prohíbe, no se pueden mover. No pueden tocar lo que Dios no permite que sea tocado. Así que yo quiero que veamos a la luz de la palabra uno de los casos más emblemáticos de las Escrituras acerca de una liberación. Marcos capítulo 5, si me acompaña, Marcos 5 y versículo número 1, vamos a hablar un poco acerca de este caso, el endemoniado de Gadara. Fíjense qué tremendo esto que le voy a mencionar. El endemoniado gadareno es como un ejemplo de liberación. Jesús, hermano, le pregunta, ahí lo vamos a leer, le pregunta: ¿cómo te llamas? Yo le hago una pregunta a usted: ¿Jesús lo sabe todo? Sí, por supuesto que lo sabe todo. Entonces, ¿por qué le preguntó cómo se llama? No le preguntó cómo se llama para saber cómo se llamaba, sino para enseñarnos a nosotros cómo ejercer la liberación. Fíjense qué tremendo. O sea,
Acuérdese, hermano, que Jesús es nuestro maestro y nuestro modelo. Entonces Él realiza una liberación de una manera en la cual nosotros la podemos realizar. Por eso es que nos deja el ejemplo de cómo hacerlo. Y mire qué tremendo, dice la Biblia: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Fíjense qué tremendo, anote eso, subráyelo, ni aun con cadenas. Eso habla de una de las primeras características de un endemoniado, que es la fuerza sobrenatural. Dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Otra característica: se hacen daño a sí mismos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Note esta otra cosa, anote la palabra región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Oiga, le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Miren qué tremendo todo lo que acabamos de leer ahí. Cuánta enseñanza hay. Lo primero que usted tiene que notar es que estos espíritus inmundos habían decidido habitar en una región. Y el tema que a mí me interesa resaltar ahí es que los espíritus inmundos son territoriales. Y toda la batalla, fíjese bien, la batalla es territorial. Una vez que usted toca un territorio que el enemigo de alguna manera ha marcado o ha de alguna forma establecido como suyo, usted va a tener batalla, usted va a tener lucha. Es decir, hermano, si Dios a usted lo envía, si a usted le asignan, si a usted lo comisionan a tocar un territorio de parte de Dios, si ese territorio, hermano, estaba en la agenda del enemigo, si ese territorio estaba de alguna forma afectado por espíritus inmundos, usted va a tener batalla. Y tiene que entender, hermano, que la única manera de salir de esa batalla es ganarla. La única forma que usted puede salir, porque acuérdese, hermano, que la principal función por la cual batallamos es para obtener paz. Ahora, paz en la Biblia no es ausencia de guerra, sino que la palabra shalom, la palabra paz en la Biblia, más que ausencia de guerra, es el estado que viene después de ganar la guerra, de haber sometido a sus adversarios. Es por eso que, hermano, la paz que nosotros tenemos es porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Por eso podemos tener paz. Ahora, cuando yo veo este punto, hermano, me doy cuenta que cuando Jesús solo puso los pies, fíjense, solo bajó de la barca, pone los pies en el territorio y ya lo estaban esperando. Porque la presencia del Señor alborota las huestes y potestades. La presencia de Dios alborota a los espíritus inmundos. Acuérdense, hermano, miren, la ley de la física incluso dice que dos cuerpos no pueden habitar en el mismo espacio. O sea, no pueden haber dos cuerpos en el mismo espacio. No puede habitar Dios y el diablo en el mismo lugar. Tiene que haber un desplazamiento de lo uno o de lo otro. Y esa región había sido tomada por el enemigo porque había un derecho. Así que anote lo siguiente, usted que está, hermano, interesado en este tema, anote lo siguiente:
Toda posesión demoníaca comienza con un derecho cedido. O sea, el demonio nunca va a entrar a la vida de una persona que no le haya cedido un derecho. Porque acuérdese, hermano, que la batalla que nosotros libramos es una batalla legal, con bases legales. Por ejemplo, mírenme acá. ¿Qué le costaba a Dios destruir al diablo así nomás? Nada. Un rayo le manda, hermano, y lo destruye. No le costaba nada. Tronaba su dedo y lo destruía. Pero la Biblia dice que el cimiento del trono de Jehová es justicia y juicio. Él no puede hacer nada que contradiga la justicia y el juicio. Entonces él tenía que ganarle al diablo legalmente. ¿Qué? Tú derrotaste al hombre, al que yo creé, al Adán, a quien yo le di la autoridad. Lo derrotaste. Ahora yo te voy a quitar la autoridad, pero te voy a vencer en igualdad de condiciones. Te voy a vencer por medio de un hombre, así como tú venciste a un hombre. Por eso dice la Biblia: por un hombre entró el pecado y la muerte, y por un hombre la salvación. O sea, Cristo vino en forma humana para derrotar al enemigo legalmente, o sea, para derrotarlo de forma legal. Por eso es que muchas veces, hermanos, cuando estamos ministrando liberación, estamos reprendiendo espíritus inmundos, estamos queriendo echar fuera demonios, y hermano, usted está reprendiendo y no sale, no se va, no se quiere ir, y dice: no me voy, y entonces usted, hermano, el que no tiene el discernimiento, el conocimiento, se desgasta reprendiéndole, gritándole, y no se va a ir simplemente porque tiene un derecho que lo autoriza a quedarse ahí. ¿Cuál es ese derecho? Bueno, ese es nuestro trabajo, descubrirlo. Un pacto realizado, pudo haber sido una entrega realizada, una puerta de pecado que se abrió, una práctica de ocultismo, algo que le dio derecho de entrada, un objeto que la persona aporte. Hay muchas cosas que le dan derecho al enemigo para permanecer en un cuerpo. Por ejemplo, hermano, en liberación, uno definitivamente, si el Espíritu de Dios no lo auxilia, es imposible tener victoria. Porque hay momentos que uno está, hermano, liberando, ya se manifestó el demonio, ya usted sabe que no está hablando con la persona, sino que está hablando con el espíritu inmundo. Usted lo está echando fuera y el espíritu inmundo le está contestando, le dice que no, que se va a quedar, que esa vida le pertenece, que lo va a matar, que esto y que el otro, y usted empieza, hermano, a reprenderlo más fuerte y no sale. Entonces usted tiene que encontrar cuál es la causa. ¿Qué te da derecho para estar aquí? ¿Qué derecho legal te cedieron para estar aquí? Entonces viene y dice: un pacto. A mí me han respondido, por ejemplo, el demonio dice: él y yo tenemos pacto mío. Entonces usted empieza a decir: ¿pacto de qué? Que jugó Ouija, que no sé qué, que practicó esto. O sea, hermano, los demonios se descubren a sí mismos cuando usted, lleno del Espíritu Santo, toca el punto correcto. Entonces, la región de Gadara tenía un derecho. El derecho que la región de Gadara tenía eran los cerdos, porque para ellos les era prohibido criar cerdos. Era una orden, era una ley. Ellos no podían criar cerdos. Ellos eran, hermanos, estaban entendidos que los cerdos eran animales inmundos. Entonces, al tener crianza de cerdos, tenían una puerta de entrada para los demonios. Por eso los demonios le dicen: mándanos a los cerdos, porque ellos sabían que era la puerta de entrada por donde tenían cautivo el derecho a la ciudad. Por eso, hermano, miren, los que practicamos liberación, los que ejercemos liberación, preocupémonos por quitarle los derechos al enemigo. Que la gente renuncie a las cosas que le han dado cabida al enemigo. Que la gente confiese el pecado que ha cometido. Que la gente, hermano, hable. Por ejemplo, yo en algunas liberaciones he tenido que llegar, hermano, al punto de preguntarle a la persona y decirle: quiero que me digas qué es lo que hiciste, por qué, qué puerta abriste, qué anduviste. Y a veces me han dicho: no, pastor, es que me puse a leer unos libros de tal cosa, unos libros de magia negra. Otros me han dicho que me puse a leer unos libros de esoterismo. Al leer eso, hermano, le abrió puertas al enemigo. Y entonces el enemigo tiene un derecho, porque todo pecado
derecho. Toda práctica oculta es un derecho. Todo pacto no quebrantado es un derecho. Toda entrega ancestral es un derecho. Hay entregas que tienen que ver hasta con el nombre de la persona, hermano. Todo eso tenemos que recibir auxilio del Señor en el momento de la liberación. Porque si no lo recibimos, hermano, acuérdense una cosa, que Satanás es el padre de la mentira. Y él, hermano, mire, yo he estado en liberaciones donde usted está echando fuera al enemigo y de repente pareciera que ya se fue. Y de repente le empieza a hablar ya bien tranquila la persona y le dice, ya, gracias, ya estuvo, ya se fue, y que no sé qué, y es mentira, ahí está todavía, pero lo que quiere es que usted lo deje en paz. Es que tiene artimañas, que si usted el Espíritu de Dios no lo auxilia, Dios mío, ¿verdad? Entonces, fíjese que tremendo, el ambiente en el que el hombre vive, su conducta, entre otras cosas, va a crear una atmósfera, ya sea agradable o desagradable a los espíritus inmundos. Por eso, mire, por ejemplo, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice. La palabra lugar, que dice ahí lugar, es territorio. Significa, hermano, que si en nuestro hogar hay contiendas, hay pleito, si usted vive, hermano, como que es, ¿qué le puedo decir yo? ¿Verdad? Perro y gato peleando cada rato, hermano, esa es una puerta de entrada para los demonios. Ahí hay territorio que el diablo tiene tomado, hay que quitárselo. Entonces lo primero que hay que hacer, hermano, es quitarle derechos. Por eso hay que llevar a la gente primeramente a reconciliar con Dios, a confesar sus pecados para que sea liberado, porque todo eso tiene que ver. Pero si usted vive en un ambiente de paz, en un ambiente, hermano, donde lo que hay es presencia de Dios, armonía, alabanza para el Señor, obediencia para Dios, el espíritu inmundo nada tiene que ir a hacer ahí, ni le va a gustar ese lugar para quedarse, no va a poder habitar en ese lugar. Él habita donde hay desorden, desobediencia, pecado, donde hay cosas que le permiten su estadía. Entonces, por eso mire qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice Salmo capítulo 1 verso 1, si lo tiene por ahí. Salmo capítulo 1 verso 1, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, todo eso habla de qué: ambiente, conducta, atmósfera en la que nos movemos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y cuando la gente, hermano, mire, usted entra, cuando a uno lo llaman para ministrar liberación, lo primero que uno mira cuando llega al lugar es el ambiente que hay, la atmósfera que se siente. Usted empieza a ver, hermano, alrededor y usted dice, con razón, ¿verdad? ¿Cómo no va a habitar aquí el demonio? Si está ahí esto, ahí lo otro, y usted empieza a ver cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso para usted, hermano, tiene que ser revelado, es decir, ¿qué le dio entrada al enemigo? Porque lo mismo que le dio entrada le va a dar salida. Así de fácil. Usted detecta por dónde entró, ya lo tiene, porque usted quebrante ese pacto. Por ejemplo, hermano, yo me acuerdo que en una ocasión estábamos liberando a una joven y no le hallábamos por ningún lado, y resulta ser de que tenía una pulsera, andaba una pulsera, y resulta que esa pulsera era un pacto que había hecho. Y hasta que rompimos la pulsera y renunciamos al pacto, fue libre. Imaginen cuántas cosas pueden afectar y uno sin darse cuenta. Un montón de cosas. Entonces, por eso es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento repiten las palabras: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Se da cuenta por qué es lo importante no contaminarse? ¿Por qué es lo importante no habitar en medio de la contaminación? ¿Por qué es lo importante, hermano, de tratar la manera de guardarnos? Porque todo eso abre puertas. Entonces, a pesar de que el mundo como tal está todavía bajo maldición, en el sentido, hermano, que no ha sido redimido, Cristo vino
y donde había pecado sobreabundó su gracia. Y por eso el Señor, mire, si usted se da cuenta, en todo el antiguo pacto, en todo el Antiguo Testamento, usted casi no escucha temas de liberación. Pero cuando Jesucristo aparece en escena, hermano, comienza a ver usted demonios echados por todos lados. Demonios, espíritus inmundos, espíritus de enfermedad, gente echando espumarajo, espíritus de epilepsia, un montón de cosas. ¿Por qué antes no se daba? Fíjense qué tremendo. ¿Por qué antes no aparecía todo eso? ¿Y por qué con la venida del Señor? Acuérdense que el Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Al acercarse el reino, el otro reino tenía que ser expulsado. Entonces, hermano, qué bendición es cuando el Señor llega al auxilio. Así como llegó a donde estaba este endemoniado, donde estaba este gadareno, porque la visitación de Cristo lo hizo libre. Fue la visitación del Señor la que produjo esa liberación. Entonces, vemos nosotros, hermano, que el endemoniado ese, el gadareno, reconoce la autoridad de Jesús y le dice: ¿qué tiene con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Quiere decir que la presencia de Dios es un tormento para los demonios y espíritus inmundos. Eso, hermano, la presencia del Señor para ellos es un tormento. Entonces, el espíritu inmundo que estaba, o los espíritus inmundos que estaban en el gadareno, lo hacen correr y caer postrado. Cayó postrado forzosamente, sometido ante la autoridad de Jesús. Lo reconocieron, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo creo una cosa, que si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, vamos a tener éxito en la liberación. Si nosotros, hermanos, no estamos llenos de la presencia de Dios, mejor ni nos metamos en la liberación. Porque para mí, hermano, la liberación es un ministerio. Para mí la liberación, hermano, es algo que debe meterse aquel que está seguro de lo que va a hacer. Me recuerdo en una ocasión, estábamos liberando a un joven, y cuando yo le dije, ¿verdad?, en el nombre de Jesús te vas, y me dice: ¿a dónde querés que me vaya? Porque aquí hay un montón en los que me puedo meter, mire. Vale, imagínense. Y entonces le dije yo a los que estaban, porque estábamos aquí un montón, le dije: todo el que tenga miedo, todo el que esté ahí, ¿verdad?, incrédulo, sálgase, porque en primer lugar me está estorbando, y en segundo lugar va a salir enchamucado. Entonces, la liberación es un tema para gente que está segura y clara de lo que está haciendo. Tiene que estar llena del Espíritu de Dios, y sobre todo su vida tiene que estar en orden, porque si no va a terminar más endemoniado que el que fue echar, que el que fue a liberar. Entonces es un trabajo que se hace en el nombre del Señor. Y mire, hermano, mire qué tremendo. Yo le voy a decir una cosa: que los demonios reconocen la autoridad. Reconocen la autoridad. Los demonios saben perfectamente, hermano, quién porta la autoridad de Cristo, quién la lleva. Los demonios saben perfectamente, hermano, quién tiene ese sello de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, partiendo de todo esto, hermano, yo le quiero manifestar una verdad. Una de las cosas más desgastantes en el trabajo ministerial es la liberación. Por eso es que los ministros, los pastores, los llamados, hermano, a la obra del Señor, de verdad sabemos que una liberación es un desgaste. No solamente, hermano, en el ámbito espiritual, físico, emocional. Hermano, yo he tenido liberaciones. Me recuerdo aquí en este lugar, tuvimos una liberación en una ocasión. Una hermana, la tuvimos que traer 3 días seguidos. 3 días seguidos batallamos con ella, cada día aproximadamente 6-7 horas. Y no podíamos. Se fue un día y la trajimos al siguiente día y no podíamos. Al tercer día, hermano, allá que teníamos como 5 horas de estar batallando y dándole, hermano, y de todo encontramos la raíz por auxilio del Señor, ¿verdad? Por gracia del Señor encontramos la raíz, y gracias a Dios, hermano, se desató la liberación, y aquello fue algo tremendo. Hermano, yo creo que algunos se dieron cuenta,
porque se oían unos gritos espeluznantes allá afuera, pero horribles, hermano, como que eran gritos que no eran de este mundo. Y fíjese que lo tremendo del caso, bueno, 3 días teníamos de estar batallando, físicamente desgastados, me acuerdo yo. Pero lo más terrible del caso que cuando fue libre, después de eso nos despedimos, ella se fue, nosotros oramos, le dimos al Señor gracias, nos cubrimos. Me subo al carro y cuando iba por el portón, el Espíritu Santo me dice: orá por tus hijos, orá por tus hijos, cubrí a tus hijos. Y me pongo a orar por mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús los cubro con la sangre de Cristo. Señor, ato todo espíritu de venganza, todo espíritu de contraataque de las tinieblas, y empiezo a orar. Y después de orar le hablo a mi esposa y digo: mira, ¿dónde están los hijos? Que iban a ir al Metrópolis, me iban a hacer no sé qué. Y cuando me vengo a dar cuenta, hermano, a esa misma hora que yo iba saliendo y que estaba orando, un tipo armado se les había subido al carro a mis hijos ahí en el parqueo. O sea, hermano, es que usted tiene que saber que meterse a esto tiene que estar bien parado y tiene que creerle al Señor. Ahora, una cosa le voy a decir: Dios es más poderoso que cualquier otra fuerza. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Lo que sí que hay que tomarlo en serio. Y se lo digo porque yo veo, hermano, que hay mucha gente que por desconocimiento, por ignorancia, toma esto a la ligera. Y ahí anda diciendo que ¿a dónde están los demonios para no echar fuera? ¿Cómo que si la cosa es así nomás? No, hermano, para empezar, yo le voy a decir una cosa: para empezar, si a usted no lo envían, no vaya. No vaya. Porque esta es una batalla de enviados contra enviados. Si a usted no lo han enviado a esa batalla, no vaya. A lo mejor es otro el enviado para eso. Hermano, es que mire, Dios va a elegir al ministro para cada liberación. No es el que quiera, es al que Dios envíe. Entonces yo le digo: Padre, si tú me envías, yo voy. Pero si esta batalla no es mía, ay pastor, pero ¿cómo es eso? O sea que usted puede ver al endemoniado y no hacer nada. Si no me envían, yo no voy. Hermano, es que yo le voy a decir una cosa: ¿y para qué voy a ir yo si el Señor no va conmigo? Si no voy a ver victoria, ¿verdad? Entonces es de tomarlo con mucha sabiduría, con mucha prudencia, pero sin temor, pero sin prudencia, sabiduría, entendimiento de lo que vamos a hacer. Entonces nosotros no es que andemos buscando gente endemoniada para liberarla. Nosotros lo que estamos buscando es hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces veo, hermanos, que hay mucho desconocimiento en el área de la liberación. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de esconder las verdades para no ser descubierto, de tergiversar las verdades para no ser descubierto. Como por ejemplo, le voy a decir una cosa que el enemigo lanza para esconderse, porque él lo que sabe hacer, hermano, es esconderse detrás de conceptos. Número 1, los cristianos no necesitan liberación. Ese es el primer concepto. Claro, entonces como hay un montón de doctrinas que dicen que el cristiano no necesita liberación, ahí andan un montón de cristianos no posesos, pero sí demonizados, y que todo el mundo sabe que necesitan liberación, pero como les dicen que no necesitan. En una ocasión me acuerdo yo que me llamaron por una persona que estaba teniendo problemas horribles, y cuando yo llegué dije: lo que necesita la persona es liberación. Y la persona que estaba ahí dijo: no, digo, usted está loco, esa persona ya recibió a Cristo y los cristianos no necesitan liberación. Pues ahí téngalo, le dije. Ahí téngalo. Si usted dice que no necesita liberación, ahí téngalo. Y mi pregunta es: ¿y si abrió una puerta? Aunque sea cristiano. ¿Y si jugó con fuego? ¿Y si aportilló vallado? Y no dice la Biblia: al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Entonces, hermano, esos conceptos hacen que la gente no entienda la liberación. Si nos damos cuenta, hermano, el ministerio de Jesús, terrenalmente hablando, le dedicó gran parte del tiempo a la liberación de demonios. Usted se da cuenta que Jesús hacía 4 cosas principales: enseñaba, predicaba, echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Eran las 4 cosas medulares del ministerio de Cristo: enseñar, predicar, echar fuera demonios y sanar enfermos.
Entonces, si Él lo hizo, lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Además, veo también en el caso de Lázaro, por ejemplo, Jesucristo lo resucita, porque ese es un trabajo que solo Él puede hacer, dar vida, solo Él. Pero a la hora de desatarlo, mandó a los discípulos. Dice, desátenlo. No lo desató Él, manda a los discípulos a desatar. Quiere decir que la liberación es un trabajo que nos corresponde a nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, los llamados de Dios somos aquellos que hemos oído la voz de Dios y que de alguna manera somos parte de su redil y somos los encargados de trabajar en la viña, y que Él envía, hermano, para esto. Por eso, hermano, veo otra cosa aquí tremenda. Veo que el endemoniado corrió donde estaba Jesús. Y esa es otra cosa importante que yo he logrado detectar. Fíjese que es más difícil hacer la liberación cuando usted va al campo de Él que cuando Él viene al campo de Dios. Por eso cuando uno va aprendiendo en el camino, a usted lo llaman y le dicen, mire hermano, mire hermana, mire pastor, fíjese que aquí tenemos una persona que queremos que ore por ella y está endemoniada y que no sé qué. ¿Y dónde la tiene? Aquí está en la casa. ¿Y dónde está? Aquí en el cuarto de ella. Y todo. Hermano, la lucha se vuelve más difícil, porque algo hay en esa atmósfera que lo autoriza, lo empodera. Sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí, hermano, y tráigalo. Por eso generalmente uno pide, hermano, tráigalo a la iglesia. Y hay gente que se enoja porque uno les dice, tráigalo a la iglesia, hermano, tráigalo aquí. Porque uno lo que quiere es sacarlo del ambiente donde está, porque el diablo no quiere llevar a su terreno a uno y desgastarlo, ¿verdad? Entonces yo veo, hermano, que el endemoniado corre donde está el Señor, busca, pues, ¿verdad? Y eso me llama la atención también, porque de alguna manera significa que Dios va a traer a su gente. O sea, Dios va a traer lo que es suyo, lo va a traer al cuerpo, y la iglesia va a tener la autoridad para liberar. Ahora, veamos algunas manifestaciones demoníacas, y esto nos va a servir a nosotros para poder identificar cuando alguien está estorbado por un demonio. Número uno, la soledad. Son gente que se aparta, se aísla, les gusta estar encerrados. Y mire, hermano, ¿no ha visto usted que hay jovencitos que así les gusta vivir? Aislados, encerrados. Y hoy hay una forma más fácil de aislarse. Le voy a decir cuál es. No necesitan cerrar la puerta, solo ponerse audífonos. Se ponen los audífonos y están aislados del mundo entero. Están en su mundo, en su atmósfera, en su ambiente, y se aislaron. Esa es una característica. Les gusta estar solos. Número 2 dice que domicilio de sepulcros. Y esto no significa que el endemoniado se va a ir a vivir al cementerio. Le gusta estar con los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Los inconversos. No le gusta estar con gente cristiana. Le gusta compartir tiempo con inconversos, con gente, hermano, que no ha nacido de nuevo. 3, son violentos. Y mire qué tremendo, hermano. Yo he visto endemoniados que para detenerlos se necesitan 4 o 5 personas, y ni aún así los detienen. Los agarran uno de un brazo, otro del otro, y sequitos así, miren, hermano, y una farsa impresionante. Pero antes de llegar a ese estado de total posesión, demuestran violencia en su carácter, irritabilidad, intolerancia, no se les puede hablar, se enojan con rapidez. Esa es señal de que hay un estorbo demoníaco en la vida de esa persona. Antes de llegar a la posesión total, tienen episodios donde manifiestan su posesión. O sea, tienen etapas donde se manifiesta y vuelven a la normalidad, pero llega un momento en que ya quedan totalmente posesos. O sea, llega un momento donde el demonio va ganando terreno en el alma. De repente ya queda a cargo de la persona, y ya no regresa a la persona como tal, porque hay momentos donde la persona, hermano, tuvo el episodio, se endemonió, se manifestó, pero de repente se calma y regresa el yoga, pero de repente quedan totalmente endemoniados. Luego, otra cosa que se mira,
la imposibilidad de los hombres ante los ataques de los espíritus inmundos, porque tienen poderes superiores. Dice que nadie lo podía dominar. No se pueden dominar con técnicas humanas. Ahí no funciona la psicología, ahí no funciona la terapia, ahí no funciona, hermano, que negociemos, ahí no funciona que corrijamos lo que hagamos esto, que no funciona eso. No quiera, mire, hermano, al demonio no se le hipnotiza, al demonio no se le acaricia, con el demonio no se puede negociar. ¿Sabe? Una de las manifestaciones demoníacas es que con la violencia y con la fuerza de carácter ponen límites. Cuando alguien está demonizado, afectado por un área por un demonio en algún área de su vida, hermano, son tan violentos que uno mismo en lo humano les puede llegar a tener miedo a la reacción que tiene. Entonces uno se da cuenta que está lidiando con algo que no es de esta tierra. Y hay gente que comete el error, hermano, de que lo voy a llevar al psicólogo para que el psicólogo le ayude. Y el psicólogo lo que va a hacer, hermano, es empoderar más al espíritu inmundo. ¿Sabe por qué? Porque el demonio el psicólogo no tiene capacidad para reprender. Lo que él va a hacer, hermano, es eso que tiene origen demoníaco, se lo va a atribuir a problemas mentales, a problemas conductuales. Le va a decir a usted: no, es que usted mucho lo presiona, no, es que mire, déle espacio, porque es lo que necesita, es espacio, cosas por el estilo, que en realidad no tiene nada que ver. El demonio se tiene que echar fuera y punto. Otra cosa, mire, gritos estridentes. Otra manifestación, sexo libre. Otra, incluso homosexualidad y todo lo que se refiere a degeneración sexual. Todo eso es manifestación de una posesión demoníaca. O, si no es posesión, una demonización. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que la posesión se da cuando el demonio ya tiene control de toda la persona. Y la demonización es cuando el demonio ha logrado afectar parte del individuo. O sea, todavía el individuo tiene control de su ser, pero el demonio tiene alguna área de su vida tomada. Entonces, eso va a ir avanzando. La demonización va a ir avanzando hasta llegar al punto de posesión total. Esa es la meta del enemigo, llegar a poseerlo. Entonces, las características por las cuales los demonios afligen a las personas son varias. Ya mencionamos algunas, pero reforcemos. Herencias de pecado. Fíjese qué tremendo esto, hermano. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la iglesia muchas veces, por cuestión doctrinal, no cree en estas cosas. Entonces dicen: ya aceptó a Cristo, entonces ya no hay problema, ya se arregló todo. Como ya aceptó al Señor, entonces ya estuvo, ya no hay herencia ancestral, ya no hay esto, no hay lo otro, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está escrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Perfecto, está bien, créalo así, pero entonces explíqueme por qué sigue afectando las herencias ancestrales. ¿Por qué aún cuando alguien ha recibido a Cristo le siguen afectando cosas de sus antepasados, herencias que pesan sobre ellos? Fíjense, hermano, que yo entiendo una cosa bien clara: el enemigo no está dispuesto a soltar lo que él considera suyo y va a tratar de estorbarlo. No dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares desiertos, dice, no encontrando paz, dice: volveré a mi casa de donde salí. Mi casa, según él, sigue siendo su casa. Entonces, hermano, qué tremendo, porque la palabra casa es linaje. Entonces él busca en qué generación volver a entrar, y por eso es que estorba. Otro, el medio ambiente que nos rodea, ya lo dijimos: trabajo, casa. Hermano, si usted no comprende, y si la gente no comprende, que es la lucha más grande de nosotros los pastores, si la gente no comprende
que el medio ambiente es, hermano, indispensable, ya sea para el crecimiento en el Señor o para el estancamiento en el Señor. O sea, hermanos, si no comprendemos que las malas conversaciones, dicen, corrompen las buenas costumbres. Mandaba un versículo hoy yo por la mañana, o ayer, ¿cuándo fue que lo mandé? Ahora, que decía que si nos juntamos con gente violenta y con gente que se enoja con facilidad, dice, corremos el riesgo, dice, de ser afectados por sus malas mañas y al final caer en esa propia trampa. Así dice la Escritura. No sé si alguien no tiene el versículo que lo mandé, que nos lo lea. Imagínense, eso es solo por juntarse con alguien, hermano, la contaminación de juntarme con gente violenta y gente enojada. No sé si hay alguien por ahí que lo lea. Bueno, de ahí me lo leo. Hermano, si yo no quiero dejar el ambiente en el que me desenvuelvo, hermano, yo difícilmente vamos a avanzar. Tenemos que comprender y hacerle caso a la gente que solo la junta con ciertas personas ya es una puerta abierta para que el enemigo estorbe. Solo la junta, hermano. Y no queremos dejar las amistades. Y dice la Biblia, podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces quiere decir que si a mí me gusta andar con esa amistad, es porque en algo estoy de acuerdo. Ahí está. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomen lazo para tu alma. Qué tremendo versículo. O sea que se aprende la conducta de la gente con la que uno anda. Miren, hermano, y usted va a decir, pero eso está en el antiguo pacto. Sí, va, pero mire, y no en el nuevo pacto. El apóstol Pablo le aconseja a la iglesia en los Corintios y le dice, ya les he dicho que con este tipo de personas que llamándose cristianos pero viven de forma impía, ni a la mesa os sentéis. Vaya, imagínense qué tremendo. Ni a la mesa, hermano, porque el apóstol entiende y nos da a entender a nosotros lo tremendo que es contaminarse, hermano. Y por mucho que hoy se nos quiera predicar un evangelio light, un evangelio, hermano, donde desvirtuar todas estas cosas, decir, no, hermano, que usted no se puede contaminar. Hermano, claro que hay contaminación. Le voy a hacer una pregunta y no me la responda para no avergonzarse en público. Pero ¿cuántos, hermano, después de un buen rato de estar en un ambiente donde hay musicón, ya le pican los pies? Más si es pegajoso y si es de las que usted oía, de las que bailaba antes y de las que lo marcaron, porque mire, hermano, el enemigo es tan tremendo que marcó el alma con música. De aquellos que no nacimos en el Señor. Yo no nací en el Señor. Yo hubiera querido nacer en Cristo, no nací en Cristo. Entonces yo tuve una etapa sin Cristo. Y esa etapa sin Cristo, hermano, el enemigo se encarga de marcarla. Y una de las formas más certeras que el diablo usa, ¿sabe cuál es? La música. Hay una generación que fue marcada por la música, ¿sabe cómo se llama? Generación Woodstock. La generación que vivió el nacimiento del rock. Marcadísimos. Esa generación, muchos científicos dicen que esa generación se echó a perder. Es una generación que no produjo nada, que vivió, hermano, una vida tremenda, marcadísima por ese tipo de cosas. El ambiente, hermano, afecta. Si usted se rodea de gente mal hablada, si usted se rodea de gente, hermano, que es por demás. Usted tiene que luchar para poder ser diferente. Por eso el ambiente importa. Número 3, los pecados que cometemos. Eso abre puertas, hermano. Por eso usted no tiene que pecar, o por lo menos luchar para no hacerlo. Y el más común, oiga lo que le voy a decir, el más común o el pecado que más afecta para el tema de las posesiones demoníacas y la demonización, hermano, es la rebelión. El pecado de la rebelión es lo más terrible en la vida de un creyente. Estaba leyendo, hermano, en la Biblia, porque estoy estudiando este tema, y estaba leyendo algo bien tremendo. Fíjese, hermano, que cada persona en la Biblia, analice usted esto que le estoy diciendo, cada persona en la Biblia
que se reveló fue destruida por Dios. Mire, Dios, hermano, usted mira en la escritura que la mujer adúltera la perdonaron. Tremendo, usted dice la adúltera. Pero miren la escritura lo que se revelaron. Toditos, hermano, lo decoré. Vivos se fueron al Seol, hermano. Les evitaron el paso de la muerte. Vivitos descendieron al Seol. Y dice la Biblia en Corintios, creo que es 1 Corintios 10, si no me equivoco, dice: no seáis como vuestros padres, que murmuraron, dice, y fueron destruidos por el destructor. Una potestad que destruye, hermano. Mire qué tremendo. Entonces, por eso yo digo, hermano, no he visto un solo creyente en mi vida, no he visto. Hermano, yo que he estado estudiando esto, he estado haciendo memoria, viendo hacia atrás, viendo algunas cosas, hermano. No conozco un solo creyente que se haya revelado que esté bien. Todos sus familias están destruidas, fuera del evangelio. Hermano, qué horrible. ¿Por qué? Porque es una puerta de entrada para los demonios, para destruir. Los traumas, otra cosa que abre puertas. Oiga esto, traumas. Se da cuenta de la importancia de la sanidad de las heridas, el perdón, el aprender a perdonar, el aprender a sanar. No, pastor, es que yo no quiero perdonar, yo no quiero tocar ese tema. No, es que a mí me dolió mucho. No, es que no, pastor, usted no sabe. Hermano, si el bien es para usted. ¿Por qué? Porque toda herida que no ha sanado es puerta de entrada. Porque todo corazón herido es corazón manipulable. El enemigo sabe por dónde llegarle. ¿Por qué? Porque conoce dónde flaquea y dónde cojea. Entonces, como ya no puede, ¿verdad?, que esto es lo que te afecta, por ahí te agarra. Entonces, a la gente hay que decirle: hermano, perdone, sane, suelte eso. Hermano, ¿usted quiere ser libre? Sí, entonces usted va a perdonar hoy, porque la falta de perdón es puerta abierta para demonios. Violaciones. La mayoría de veces cuando he ministrado temas que tienen que ver con problemas de degeneración sexual, siempre, generalmente, 90% de las veces hay una violación de por medio. En la niñez, un abuso. Abuso no significa solamente violación como tal. Abuso puede ser otra cosa, manoseo es un abuso, y muchas veces eso está de por medio. Cuando uno llega a la administración y la gente quiere ser libre y no sabe por qué no puede ser libre, dice: pastor, es que yo no sé por qué, que yo siento que no puedo vivir sin esto, sin ese comportamiento. Entonces usted empieza a indagar y generalmente usted llega a la niñez. Mire qué importante es la niñez para el comportamiento del cristiano adulto. La niñez es la etapa de formación del carácter. La niñez, hermano, es... si no sana la niñez, difícilmente llega a ser un cristiano maduro. Entonces, todo eso, hermano, el diablo lo va a usar. Entonces, ¿qué es lo que hace que el demonio sea atormentado? La presencia de la santidad de Dios. El poder de su palabra. El poder de la confesión del pecado. Estos son los medios que Dios usa para liberar. Ahora, quiero poner énfasis en esto. A la hora de la liberación, hermano, yo he visto cosas tremendas, hermano. Yo he visto gente que dice que está liberando a otros a hacer cosas que usted dice: Dios mío, esto puede ser cualquier cosa, esto es una carnicería menos una liberación. Yo he visto que les pegan con las Biblias, yo he visto que les dan con cincho, yo he visto que les pegan con ramas de ruda, yo he visto que les tiran sal encima. ¿Qué algo con sal le dan para que eche fuera el demonio? ¿Qué no he visto yo, hermano? He visto de todo. Bueno, un día hablé con un hermano y me dice: mira, pastor, te quiero contar una cosa.
mira, me dijo, fíjate que estábamos, me dijo, en una liberación, me dijo, y nos salió un demonio agresivo, me dijo, no lo podíamos parar, me dijo, y como entre 5 lo teníamos agarrado, y como no se quería ir, me dijo, le metimos 2 trompones, me dijo, y entonces, y se fue el diablo, me dijo. No, lo que pasa es que no quedaste al fulano, le digo, lo dormiste, y así dormido, ¿quién no? Le digo yo. Entonces, no, hermano, o sea, mire qué tremendo todo lo que podemos ver en cuanto a la liberación. Uno, en el momento de la liberación, usted se puede ver, o la persona se puede ver tentada a hacer cosas incorrectas, porque como en el momento uno no sabe ni con quién se enfrenta, ni cómo, hermano, si el Espíritu de Dios no nos auxilia, hermano, esa batalla no la podemos ganar. Pero entonces viene la gente a inventar, y la liberación no es para andar inventando. Mire las liberaciones que Jesucristo realiza en la Biblia. Todas son por medio de la palabra. Es que es la palabra la que libera. Es la palabra la que echa fuera a los demonios. El discernimiento de espíritus. Es, hermano, el poder del Espíritu Santo el que actúa. Es el discernimiento, la revelación de lo que estamos hablando, de los pactos, de las entregas, del pecado, del cerrar puertas. Todo eso es lo que echa fuera al diablo. Pero no son las demás cosas que mire que cúbranlo con un trapo de no sé qué color, que mire que no sé. No, hermano, eso no es liberación. Eso puede ser cualquier otra cosa menos liberación. He visto cosas, hermano, yo se lo digo, he visto cosas que de verdad me preocupan. En una ocasión vi que un fulano lo estaba ministrando, y entonces estaban orando por él, y la persona que estaba orando por él, hermano, de repente comenzó a vomitar, y entonces ya vomitó la persona que estaba orando. Yo digo, va, y entonces yo me quedé, bueno, ¿y aquí quién es el que está endemoniado? Y entonces resulta, hermano, que oiga esto, qué tremendo. Oiga el pensamiento. Es que así se libera eso. Que el demonio se mete en uno y uno lo echa. Imagínese usted, hermano, semejante. ¿Y de dónde me sacan eso? ¿De qué doctrina viene eso? Si eso viene de la hechicería, de la brujería. Hermano, eso viene de la santería, eso no viene de la Biblia. Entonces, yo lo que veo, hermano, es que en el tema de la liberación y de la administración hay mucha contaminación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, dice, ejerciendo liberaciones, que vienen trayendo cosas, hermano, del ocultismo para acá. Hermano, es que el demonio no se echa fuera ni con objetos, ni se echa fuera con rituales, ni nada por el estilo. El demonio se echa fuera en el poder de Dios y por el poder de la palabra. Es la palabra la que lo echa fuera. Es que la palabra tiene autoridad y poder y peso, hermano. Porque el diablo sabe que la palabra no está saliendo de su boca, sino que salió de la boca de Jehová y no puede ser refutada. Por eso el demonio, cuando usted, hermano, lo está echando fuera y le está refutando, y usted le dice, escrito está, la Biblia dice, la palabra dice, hermano, usted lo desarma. Usted le quiebra todo argumento. ¿Por qué? Porque usted no está usando estrategias humanas para echarlo fuera. Entonces usted tiene, hermano, que comprender que la liberación se hace en el nombre poderoso de Jesús, guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, mire esto. Si para poseer los cuerpos de aquellos cerdos el diablo tuvo que pedir permiso, significa que entonces para estar dentro de un cuerpo también se le otorgó un permiso. El problema es quién se lo dio. ¿Quién le dio ese permiso? Mire qué tremendo eso. ¿Quién le dio ese permiso? Entonces veamos, hermano, el efecto de la liberación. Marcos capítulo 5 verso 15. Me va a poner, hermano, a ver el 15, 18 y 20. El 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Oiga cómo lo encontraron: sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Mire, 3 cosas. ¿Cómo lo vieron? Regresen al 15. 3 cosas ahí. ¿Cómo lo vieron? Sentado. Número 2, vestido. Y número 3, en su juicio cabal.
Mire qué cosa más tremenda. Primero, no se podía estar quieto. Y hoy lo encuentran sentado. Segundo, vestido. Estaba cubierto, ya estaba cubierto. Antes estaba desnudo. Y en su juicio cabal, quiere decir que su mente ya estaba despejada. Su voluntad ya estaba libre. Mira el 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Segunda cosa, mire ahí, ahora el que se alejaba, ahora quiere estar con el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es posible, hermano, que a alguien que antes le gustaba estar en la presencia de Dios ahora ya no le gusta? ¿No será que es un demonio o un espíritu inmundo al que le dieron cabida? Entonces, cuando ese espíritu inmundo no esté, va a volver a su juicio cabal y va a volver a desear estar con el Señor. Le van a volver a gustar las cosas de Dios, porque la razón por la que no quiere es porque ¿por qué no quiere venir? Pongan un ejemplo. Usted dice, pero y fulano si antes y aquí estaba, y ahora la fulana y aquí estaba, y ¿por qué no quiere estar? ¿Y por qué no quiere? No, no es que no quiera, es que el que lo está afectando no quiere estar en medio de la alabanza, no quiere oír palabra, no quiere estar donde ministran. ¿Por qué? Porque lo van a echar fuera. Entonces, pero ya libre, mire la manifestación de la liberación. Ahora le rogaba que lo dejase estar con él. Y el otro verso que dice, el 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Miren, en evangelista se convirtió una vez que era libre. O sea, hermano, es que la liberación es necesaria. Por eso, si en una iglesia no hay liberación, hermano, la obra no puede ser completa, porque hay un montón de gente que necesita liberación. Ahora, el problema es que mucha gente necesita, pero no se dispone. Ese es el problema, que hay mucha gente que, hermano, necesita liberación, pero no quiere recibirla. Y una de las claves es que a la fuerza usted no puede ministrar a nadie. Mira, hijo, necesita liberación, de broma lo agarra. Mire, hija, usted necesita liberación. Hermana, usted necesita liberación. No, yo no. Porque creen, hermano, que cuando uno les dice eso, como que lo está ofendiendo. Y si esa no es ofensa, es como que yo le digo, usted tiene gripe, hermana. ¿Usted necesita un remedio para la gripe o no? ¿O se siente bien andar con gripe? No va. Entonces, igual, o sea, es como la gripe. Usted está llevando algo que es molesto y que necesita sacarlo de usted para que usted pueda experimentar la plenitud de Cristo. Porque sin liberación no hay plenitud. Ese es el punto. ¿Por qué no alcanzo la plenitud, pastor? Porque necesita liberación en algunas áreas. Podría ser el caso. No estoy diciendo que todos. Hay gente que ya fue liberada. Porque mire, hermano, acuérdese que la liberación tiene niveles. Acuérdese lo que el Señor le dijo, ¿verdad? En el caso a Pedro le dijo, cuando le dijo que le iba a lavar los pies, le dijo, no, le digo, eso jamás va a pasar. Y le digo, bueno, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Entonces lávame todo, le digo. No, le digo, solo los pies. Lo demás ya está limpio, porque fueron limpiados por la palabra. O sea, el primer nivel de liberación es la palabra. Por eso es bien importante, hermano, que el que viene a la iglesia venga a lo que viene. El que viene a la iglesia, dice el apóstol Pablo, dice, pero ustedes cuando se congregan, no se congregan para lo mejor, dice. O sea, venían pero no iban para lo mejor. Hermano, pero cuando usted viene dispuesto, la palabra actúa. Es el primer nivel. El segundo nivel es el altar. Cuando usted viene al altar, es el segundo nivel de ministración. ¿Cuánta gente es liberada en ese momento? Sana. Hay un llamado al altar. Hay un llamado, hermano, predicamos del perdón. Hace poco predicamos del perdón. Hermano, venga, si usted necesita perdonar, venga. Hermano, es un nivel, un segundo nivel. La palabra actuó, usted sentadito en su silla. Segundo nivel, usted respondió, vino al altar. Pero si eso no funciona, hay un tercer nivel, la administración personal.
Entonces usted dice, mire pastor, yo le voy a ser bien sincero, yo me he estado congregando, yo pastor, vengo, oigo la palabra, pero pastor, fíjese que ya pasé al altar, cada vez que hacen el llamado paso al altar, pero fíjese que yo sigo teniendo este problema, entonces yo creo que necesito administración. Entonces ya lo siguiente ya no es en el altar, ya es en la oficina. O sea, ya es personal, ya es de siéntese, vamos a hablar. Entonces mire cómo está la cosa. Ministrar, y si ya se necesita una liberación, pues ahí se va a dar. Si solo es una sanidad, ahí se va a dar. Si solo es una confesión, ahí se va a dar. El Señor lo va a evidenciar, pues, pero necesita hacerlo, porque usted, hermano, ¿cómo puedo saber yo que necesito algo así si estoy dando vueltas en círculo en algo? Si estoy dando vueltas en círculo en algo, es por algo, ¿verdad? Entonces, la administración es una orden la cual todo siervo de Dios debe ejercer con el propósito de brindarle ayuda a cada uno de los hijos de Dios. Miren, a mí me preocupa, por ejemplo, hermano, cuando una iglesia crece, cuando un ministerio crece, ¿qué es lo primero que crece? Seamos honestos, ¿qué es lo primero que crece? Los problemas. Porque con la gente nueva, sobre todo los recién convertidos, ¿qué necesitamos resolver? ¿Cómo viene esa gente? Hermano, la mayoría viene que mire pastor que mi matrimonio, que mire pastor que mi familia, que mire pastor que mis hijos. ¿Qué necesitamos para abordar todo eso? Manos, obreros. ¿Qué necesitamos? Gente preparada. ¿Qué necesitamos? Gente dispuesta. ¿Por qué? Porque imagínese usted, hermano, lo que le pasó a Moisés. Moisés tenía que dirigir un pueblo de millones de gente. Y entonces le dice el suegro, no está bien lo que haces. Vas a desfallecer tú y va a desfallecer todo este pueblo. Busca gente y empieza a darle la característica, ¿verdad? Tremendo, y que te ayuden. Y lo que ellos no puedan resolver, resuélvelo tú. Entonces, ¿qué significa? Necesitamos ministros. ¿Qué significa? Necesitamos manos. ¿Qué significa? Necesitamos obreros. Y entre eso, para eso estamos preparando gente. Usted está aquí para ser preparado, porque el día de mañana, hermano, dice que por ahí hay un caso que atender, ¿verdad? Sí, hermano, póngase a pensar que hay dos casos. Supóngase usted, va, se presentaron dos casos. Yo le tengo una noticia: este servidor omnipresente no es. O sea, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Voy a tener que elegir uno y delegar el otro. O si no me toca delegar los dos, imagínense que no esté yo y me toque delegar los dos, de fulano para allá y sultano para allá. Tienen que estar listos para atender todo esto: ministrar, liberar, aconsejar, echar fuera demonios, hacer reconciliar a alguien. Hermano, todo eso es parte de lo que la obra de Dios requiere. Imagínense, hermano, a mí me llama la atención que hay gente a veces, o hay ministerios donde la gente está endemoniada y al psicólogo lo mandan. Al psicólogo lo mandan, hermano. Digo yo, Padre Santo, qué fácil así va. Digo yo, entre comillas, va. Bien fácil se barajea el asunto, como que no, hermano, usted lo que necesita es un psicólogo. Le voy a recomendar un psicólogo cristiano, lo mandan. Ahí le están terapiando al diablo, al chamuco, al demonio. Ahí lo tienen, se lo hipnotizan cada semana que va a la cita. Le dura más o menos como 6 días adormecido. Y ese hermano le dan pastillas para calmarlos. Claro, hermano. Y dice, mira que me han caído bien. Claro, si te amarran, te afectan a nivel, te adormecen. Te ha adormecido el cuerpo, adormecida la persona, el chamuco tiene menos fuerza para obrar. Pero no es que esté teniendo salida ni solución. Entonces la iglesia tiene que estar preparada, equipada. Necesitamos gente, hermano, que no le tenga miedo a esto y que le crea a Dios que Dios lo puede usar. Pastor, pero que usted está diciendo que necesitamos ser perfectos. No, yo no he dicho eso. Es que perfección nunca vamos a encontrar. Lo que necesitamos es honestidad delante de Dios para poder meternos en estos temas y que tengamos una vida que busque agradar a Dios. Es suficiente, y que le creamos. Lo demás, el Señor que nos auxilie,
Lo demás que el Señor nos ayude, hermano, y cuando usted llegue ahí en el momento, hermano, y le salga el fulano, ¿verdad?, con la lengua por aquí, usted no le tenga miedo y confíe que el Señor le va a ayudar y ese fulano va a quedar sentado, vestido en su juicio cabal, hermano. ¡Qué glorioso eso! Hermano, es que eso es lo que la iglesia del Señor necesita recuperar, ese poder. Amén. Entonces, somos nosotros los que nos toca hacer eso. Entonces, dejo claro esto también: los demonios nada pueden hacer contra las personas que se guardan para Dios. Guárdese, hermano, guárdese. Bueno, no es perfección, pero guárdese, guárdese. ¿Y sabe qué? Guárdese de aquellas cosas que parecen insignificantes. Porque yo sé que usted no va a salir de aquí a irse a tomar un trago de alcohol. No. Y la mayoría de gente dice: no, pastor, si yo me guardo, porque creen que guardarse solo es no tomar, no tener una relación con otra persona. No, hermano, hay otras cosas importantes en el tema de guardarse. Los pensamientos, hermano, lo que hablamos, guárdese. Mire, hermano, yo de verdad le digo una cosa: yo le estaba orando al Señor para que nos ayude en lo que dice la Biblia. Pon guarda a mi boca. Hermano, cuántas cosas decimos que no deberíamos de decir. Guarde lo que va a hablar. Hermano, mire, por favor, yo le suplico a usted que está aquí, como se lo voy a suplicar a toda la iglesia, hermano, guárdese y absténgase de murmurar. No murmure, porque donde hay murmuración, hermano, de seguro hay demonio. Mire, guárdese, porque se lo van a echar en cara. Yo me acuerdo, hermano, más de alguna vez he estado en algún lugar donde ha llegado un fulano a echar fuera un demonio, y el demonio le dice: ¿y vos, semejante adúltero, me vas a echar fuera a mí? El demonio le puede sacar los trapos al sol, hermano. Yo lo he visto, de verdad se lo digo. ¿Qué lo mandó para hacer pan? Ah, sí, es cierto. Sí, tremendo. Mire, hermano, es tremendo. Yo le voy a decir una cosa: es que por eso uno tiene que guardarse para el Señor. Entonces, cuando el espíritu del hombre, cuando es habitado por el Espíritu de Dios, se convierte en un centro de adoración, de canción y bendiciones para Dios, en un centro de servicio. Por eso, hermano, ayudémosle a la gente. Yo le quiero pedir un favor: ayudémosle al necesitado, ayudémosle al que está amarrado, desatémoslo, ayudémosle al que esté endemoniado, al que esté demonizado, al que esté influenciado. Ayudémosle, echemos fuera esos demonios. Mire, hermano, si usted supiera cuánta gente cree que lo que le está pasando es normal y no lo es. Y si usted supiera en cuántas casas de cristianos se mueven cosas, les apagan luces, se cierran puertas, de cristianos. Hermano, ¿cómo puede ser eso por el amor de Dios? Una de dos: o es el Señor, va, porque yo lo he visto. Fíjense que a mí me pasó una vez estaba orando en la madrugada, va de orar y orar, hermano, y de repente yo oí que se movió algo en la sala donde yo estaba orando. Santo Dios, dije, a empezar a reprender iba yo, fíjense, fuera demonios, dije yo aquí. Y el Señor me respondió y me dijo: ¿con quién estás hablando? ¿Con el diablo o conmigo? Contigo, Señor. Entonces, aquí estoy yo, mire. Hermano, mire, es que hay cosas tan tremendas que nosotros tenemos que comprender del mundo espiritual. Y también nos pasó una experiencia, se la voy a contar. En una ocasión nos fuimos un par de familias en una vacación a la playa. Fuimos a vacacionar a la playa, conseguimos un rancho y nos quedamos a dormir. Vienen los hipotes, ¿sabes? Cuando todos nos habíamos acostado, y ponen una película. Se llamaba El Rito. Miren, dicho sea de paso, le voy a decir una cosa, por favor,
de verdad se lo digo, si aquí hubiese alguien, tómelo en serio, y si no transmita el mensaje, por favor, miren, si alguien tiene adicción a las películas de miedo, es porque tiene una demonización, necesita ser libre, porque las películas de miedo son un altar a Satanás. De las películas de miedo abren puertas. Las películas de miedo son, hermano, miren, esa vez se pusieron a ver, bueno, al final que la terminaron de ver por el miedo que les dio. Eso no fue nada. Al siguiente día regresamos, cada quien para su casa. Pero yo me llevé un grupo de jóvenes para mi casa. Llegamos, desempacamos, bajamos las cosas del carro, ya. Yo como venía cansado me fui a acostar con mi esposa y los jóvenes se quedaron. De repente oigo los gritos despavoridos de algunos y por allá una cacerola volando y que no. Hermano, ¿qué? Si el problema fue que les empezaron a tirar las cacerolas, a mover los vasos de la mesa. Les dije, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pedirle perdón al Señor por haber abierto esa puerta, renunciar a eso. Como autoridad de la casa me tocó a mí, en el nombre de Jesús, me echar fuera. El chamuco que trajeron de allá, les dije, no quiero. Pero hermano, mire qué tremendo. ¿Y cuánto creyente conozco yo que de repente pone, aquí viendo la monja? Y después, hermano, asustado porque no lo dejan dormir, preocupado porque no sé qué. Hermano, es lógico, si usted mira películas de miedo, hermano, usted tiene una adicción. Y esa adicción es una demonización. En los niños, mire el efecto en los niños de eso es devastador. No pueden dormir, le tienen miedo a la oscuridad. Una niña, y cuando ya iban siendo las 5 de la tarde, vámonos para mi casa, enciendan la luz, y el papá la ponía a ver películas de miedo. Imagínense que tortura, hermano, pero eso es una insensatez, Dios mío. Yo no entiendo a algunos padres, hermano, por Dios, yo digo, o están dementes o están endemoniados también, ¿no? También las caricaturas, sí, magia, hechicería. Es que mire, hermano, es que yo le voy a decir una cosa. El mundo de las tinieblas, dice la Biblia, los hijos de este mundo, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Fíjense que es una cosa que las tinieblas comprenden mejor que nosotros a veces. Es que entre más temprano capturen el alma, mejor efecto tienen. Entonces, a tal grado, hermano, que hoy el niño desde chiquito ya tiene contacto con cosas sobrenaturales de parte de las tinieblas. Magia. Y parece bien bonito la magia, y que lindo, y los mismos papás le compran la princesita, y le compran de no sé quién, y le compran de no sé cuánto, y que ay, la princesita no sé qué, y que el fulano que tira aquí, que el aladino que sale de la lámpara. Y lo que le están haciendo es manoseándole el alma, porque todo eso está diseñado para que el niño empiece a creer en lo esotérico, en la magia, en la hechicería, en la brujería. Mire, había un programa, yo me acuerdo, para niños que era una familia de que hacían hechizos, y era como una comedia. Usted decía, no, pero es divertido. ¿Cómo es divertido si lo que le están enseñando a los niños es hacer hechicería? Harry Potter, ¿cuántos papás llevaron a sus hijos a ver Harry Potter? Les compraron el libro, que dicho sea de paso, usted no tiene, quémelo. Un día vamos a volver a hacer quemas de cosas de brujería. Entonces esas cosas, hermano, son esotéricas. Mire qué impresionante las tinieblas, cómo quiere alcanzar. Usted lo ha visto, mire los psicólogos, fíjense los psicólogos cómo son. Viene el niño y lo empiezan a visitar. Empiezan a visitar entidades, hermano. Por supuesto que son entidades. La mayoría de esos niños que son visitados por alguna entidad es porque en su línea genealógica ha habido cultivo. Eso es, hermano, haga el diagnóstico y se va a dar cuenta que eso está ahí. Entonces empieza a visitar la entidad como duende,
como amigo imaginario, como el dibujito tal, como no sé qué tal. Viene la mamá, el papá, hermano, y en vez de decirle al pastor lo que está pasando, al psicólogo. Es normal que el niño tenga amigos imaginarios, es la edad. Los niños de ahora así son, el amigo imaginario, ya le va a pasar, pero el amigo imaginario le dice, hace esto, hace lo otro, hace aquí, hace allá. Imagínense qué tremendo, que yo he visto casos de niños que el amigo imaginario le decía, mata a fulano, mata a sutano, mata a tu mamá, mata a tu papá. El amigo imaginario, el duendecito que le aparecía. Hermano, por el amor de Dios, he conocido niños que me dicen, los papás, que el niño dice que a él lo visita fulano, y ese fulano era un tío que vivió y que ya está muerto. Y le digo, hermano, y que usted no sabe que los muertos no pueden salir de donde están. El que lo visita no es ningún muerto. El que lo visita es un espíritu inmundo. El que lo visita es una potestad demoníaca. El que lo visita, hermano, es un enviado del enemigo para capturar su alma. ¿Por qué? Porque hubo un pacto arriba. Lo más seguro es que había un pacto arriba. Hubo una madre, una abuela, una bisabuela o alguien por ahí arriba que practicó brujería, que consultó brujos, que hizo pacto, algo por el estilo, y esa generación está siendo perseguida. Eso es lo más seguro. Entonces hay una entidad que nos persigue, que los quiere capturar y despertar en ellos lo sobrenatural. Todo eso necesita liberación. Todo eso necesita liberación, ministración, y necesita sabiduría de parte de los padres, en este caso, para saber qué cosas dejar entrar a su casa y qué cosas sacar de su casa. Amén. Ahora, yo lo que quiero pedirle, hermano, que usted, hoy que oremos, le pida al Señor, pídale, ayúdeme y pídale al Señor y dígale, Señor, dame esa unción y ese respaldo, Padre, que cuando tú me envíes a orar por alguien, yo pueda, Señor, liberar, que yo pueda echar fuera un demonio, que yo pueda desatar al que está atado. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera, hermano, como iglesia, vamos a poder bendecir a mucha gente que está pasando problemas difíciles.